¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este canal, El Rincón de JJ. A lo mejor algunos podéis reconocerme de otro canal que tengo de tutoriales de vehículos, Rodecito en el Superstar Show. Hemos creado este nuevo canal porque queríamos hacer algo diferente, un formato distinto. Es un canal específicamente para podcast. Vamos a traer invitados que van a hablar de su trayectoria, de su experiencia, e intentaremos pues que sea algo enriquecedor y que, bueno, que pueda generar interés y, sobre todo traer vuestras opiniones que podéis plasmarlas en comentarios, ¿no? En esta ocasión traemos pues a una persona que es una persona con una gran capacidad de emprendimiento, ha montado varias empresas, ha llegado, bueno, a conseguir cosas que muchos emprendedores les gustaría, como tener una patente mundial. Él es Máximo. Y bueno, cuéntanos un poco cómo nos hemos conocido, cómo has llegado aquí, qué te dedicas. A ver, yo soy. ¿Cómo llegué aquí? Mediante un socio mío de la empresa de náutica que conoce a tu padre. Te comentó a ti un poco lo que hacíamos en esa empresa. Así es, tengo que decir que, bueno, ese socio, una persona que conozco yo en, bueno, un viaje en Italia, en una feria agrícola, de maquinaria agrícola, pues en Bolonia, me habla de que, bueno, tiene una persona, un socio con el que estaba trabajando durante varios años, creando una patente de la cual eres tú el creador, el inventor. Una patente que consistía en el diseño y bueno, en la fabricación de dispositivos náuticos no tripulados de rescate. No Ujú. sé si lo he dicho bien. Sí, perfectamente. Y él me estuvo contando que al parecer él se encargaba un poco más de la parte comercial, quizás, Ujú. y en vuestra zona, en la localidad donde residís, en Noia. Noia, Ujú. era algo bastante novedoso que estaba, bueno, que estaba generando el interés de algunos vecinos que trabajan en el mar con sus barcos y me dio una serie de, bueno, de datos y de información que empecé a pensar, bueno, la verdad es que una patente mundial con un producto que puede dar un rescate marítimo en cualquier lugar del mundo, generar zona wifi, comunicaciones, iluminación, y además es una persona de Galicia, de aquí. Entonces, ese socio pues tuvo la gran idea, también un poco por mi insistencia, de darme tu contacto y bueno, eso nos ha llevado a estar aquí hoy, los dos. Ujú. Obviamente tú pues estás desarrollando tu actividad profesional ahora con ese invento, el dispositivo de rescate. Ya llevas, me habías dicho, unos que cuatro 4 años. años, cuatro Ujú. años con él. Un producto que me dices que ya estás exportando a Co- Colombia, a Latinoamérica. República Dominicana, Estados Unidos, Croacia, Rusia, Dubái. Ya Es decir, estamos. está claro que es un producto que no existía en el mercado Ujú. y que tú has sabido colocarlo, has conseguido superar todos esos requisitos que aquí en Galicia la Xunta te exigía para poder tener esa patente, para ser tú el titular de los derechos Ujú. ¿cómo se llaman? Los derechos Intelectuales. intelectuales, entiendo, de ese producto. Unos requisitos que son bastante duros. Sí, Si sí. quieres explicar un poco de qué van esos requisitos para que la gente entienda que esto de tener una patente no es algo que, bueno, voy a trabajar un poco y a ver si sale, no es así tan fácil. No, a ver, tener la patente, primero tienes que tener una buena empresa que se dedique a hacer las patentes, porque es muchísimo papeleo. Da bastante rompedero de cabeza. Tú puedes tener una idea. Dentro de esa idea puedes hacer un modelo útil, que es como una patente pequeña. Tienes una idea y haces un modelo útil. Pero cuando ya lo desarrollas, cuando ya funciona, antes de sacarlo al mercado, es cuando tienes que hacer la patente. Entonces, dentro de lo que es patente, puedes patentar por países o puedes patentar ya a nivel mundial. Hay dos países que no se acogen a lo que son patentes: Rusia y China. O sea, ellos lo de las patentes se lo pasan. Entonces, te cubres, relativamente, te cubres, pero nunca llegas a estar cubierto del todo. O sea, es algo que siempre tienes que estar mejorando, siempre tienes que estar evolucionando para que tu producto sea el mejor. Entonces es un trabajo constante. Eh, ¿Qué pasa? Que la patente en sí
sí la hace sin problema. Son trámites. El problema más grande que hubo es que yo quería un dispositivo náutico no tripulado de rescate, pero totalmente legal. Entonces, para que sea totalmente legal, tú tienes que pasar unas normativas, pero ya no a nivel Galicia, sino que tienes que pasar las normativas del SOLAX, tienes que pasar un montón de normativas, que es lo que hace que tu producto se pueda vender mundialmente. O sea, yo puedo hacer un producto que en Galicia esté aceptado, cumpla la normativa, pero puedo llegar a Francia y que no cumpla la normativa. Entonces tú tienes que pasar esas normas que hay a nivel europeo para poder comercializarlo en todos los países. Entonces, muchas de esas cosas tuvimos que ir aquí a Coruña, a la comandancia, a hacer las pruebas. Y, por ejemplo, una de ellas era lanzar el bote desde 12 metros de altura, tenía que caer, sumergirse, salir y funcionar sin romper nada. Estamos hablando de un bote que pesa 250 kilos, porque aparte de que es rescate y demás, está hecho para trabajar en mal tiempo, un casco muy duro, o sea, tiene un peso. Entonces, desde 12 metros de altura, que son 2 pisos y pico, un impacto contra el agua y todo eso, tienes que ver con los ingenieros del astillero dónde reforzar el casco, dónde no reforzarlo, dónde puedes aligerarlo para sacar peso. O sea, fueron un montón de pruebas que hubo que hacer hasta que conseguimos esa cubrir todo lo que nos pedía el SOLAX Ujú. y tener dentro de nuestra patente, tener eso. ¿Qué conseguimos con eso? Nuestro barco es un barco de rescate, eh, pero un barco de rescate que es completamente legal en toda Europa. ¿Qué conseguimos con eso? Por ejemplo, nuestros clientes en Portosín, por ejemplo, cuando compran nuestro barco, ellos piden las ayudas al gobierno. En Laredo, por ejemplo, también piden las ayudas. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, en Laredo, del precio del barco, como es una medida de rescate, es algo como si fuera el salvavidas en el barco. Es algo que es bueno para el barco, Sí, entonces se lo subvencionan. ¿Qué conseguimos con esto? Que nuestro barco sea subvencionable por el gobierno. En Laredo, por ejemplo, lo que es todo el País Vasco, subvencionan un 75%, aquí en Galicia un 50%. No es lo mismo que tener que comprarlo. Si fuera ilegal, no puede, o sea, no pueden subvencionarlo. Entonces, lo que cubrimos es eso, que es un medio de rescate que cumple todas las normativas. La idea de esto es que en breve, se intenta, estamos en trámites, de que sea algo obligatorio, igual que llevar las bengalas, igual que llevar los chalecos salvavidas, igual que llevar los salvavidas, ya que es un medio necesario por si hay un desastre, poder ujú. echar mano de él. Es un invento que ahora mismo has conseguido que se pueda vender en cualquier parte del mundo, también en Rusia y en China. En China no fuimos. En China no. En Rusia sí. En Rusia tenemos un comercial que él trabaja con las petroleras de Rusia y es el que está llevándonos el tema allí. En Rusia sí. En Rusia hay un problema. Que claro, es un problema un poquito complicado. Sí, por la Eh, situación un poco política, me imagino. y por cómo son ellos. No cómo son ellos, sino nosotros hicimos un bote de rescate. Entonces queremos que siga siendo un bote de rescate. Queremos algo que sea para hacer el bien, por decirlo de alguna forma. Rusia está interesado en darle otro uso. Es un barco, mide 1,70 m por 1 metro de ancho, no lo detectan los radares, es silencioso porque es eléctrico, tiene piloto automático, puedes enviarlo donde quieras sin hacer ruido. Entonces Rusia quiere darle otro uso que a mí no me gusta. Entonces ahí tenemos paradas las negociaciones, tenemos parado todo porque nosotros hacemos un producto de rescate para salvar gente, no para lo contrario. Tenéis claro que el posicionamiento de este producto es, digamos, de primeros auxilios, Correcto. algo que debe estar englobado en algo que deberíamos tener o comprar, sobre todo trabajadores y, bueno, empresarios del mar, eh, para prevenir un accidente, para prevenir, pues, el peor Claro. de los casos, que es la muerte en el mar. Vimos la guerra que tienen ahora con el país vecino, en el que usan los drones cargados con explosivos. Así Entonces, es. Ujú. eh, mi idea no.
cuando se desarrolló este producto no se desarrolló con la idea de que se pueda usar para eso. Entonces, mm, aunque las ofertas son muy interesantes, no vamos a ir por ahí. Ujú, Queremos un producto que sea para hacer bien, no mal. Entonces no me quedaría a mí en la conciencia que no te vas a enterar de nada de eso, de lo que hagan con él, pero no es algo que me quede a mí en la ujú, conciencia bien por ganar más. No, ujú. no funciona así. Bueno, hemos avanzado mucho, pero vamos a empezar un poco por el principio. ¿Tú tenías una gran empresa detrás o, bueno, tenías un inversor o contabas con alguien que te dio un apoyo económico para empezar a, bueno, a fabricar o a diseñar algunos componentes? Porque algunos de los componentes los has fabricado Los, tú, los no desarro- existían. no, los desarrollamos nosotros todos. Eh, Empiezo desde el principio para que veas cómo fue todo el proceso, porque en este proceso del barco hubo tanto, eh, hubo muchas situaciones que nos llevaron a lo que es. Entonces, yo con 21 años, ya mucho antes, respondiendo a lo de que si había un inversor detrás y demás, yo con 21 años, gracias a la ayuda de mi padre, monté la primera empresa, que era una tiendita de informática. De ahí a los 5 años ya pasamos, la tienda creció, ya había 5 tiendas, la empresa creció, nos fue muy bien. eh, eso fue, tenía yo 21 años, hace 23 años exactamente ahora. Y fue bien, el negocio iba muy bien. Siempre me gustó mm, ver negocios. O sea, yo siempre fui de no estar quieto. No. Tú, aunque esté yendo bien una cosa, te gusta constantemente estar buscando una nueva Sí, fórmula para sacar algo nuevo. sí. Y lo Aunque, que. aunque algo vaya bien, dices, vale, perfecto, lo está Sí, bien, pero sí, voy a buscar algo que lo mejore o que complemente. Vale. sí, sí. Tienes esa mentalidad de estar como innovando Sí, sí, constantemente. porque si no, me aburro. O sea, me aburro en el sentido, trabajo tenemos muchísimo, pero siempre lo mismo, te aburres. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, empezamos con la empresa de informática. Después, como eran 5 tiendas y era muchísima gestión de movimiento mío de una tienda a otra y tal, y perdía muchísimo tiempo, hice una parada para ver cómo reorganizaba la empresa y monté una sola tienda, unas solas oficinas, unos solos almacenes, todo en Noia, porque estaba cansado de hacer kilómetros. Era Ribeira, Rianxo, Órdenes, Santiago. No. Entonces, lo que hicimos fue reorganizar toda la empresa y llevar todo para Noya. Cerramos las otras tiendas y le dimos atención a los clientes desde Noya. En Noya sí tenemos unas instalaciones grandes. Entonces, como ya teníamos lo de la informática, ya teníamos mucha clientela, ya teníamos lo de la informática, lo siguiente que hice fue, decidimos montar nuestra empresa de telefonía. No depender de otras marcas ni trabajar para otras marcas. ¿Por qué? Porque la telefonía es lo peor del mundo que hay. Yo puedo querer hacerte las cosas muy bien. Tú puedes venir a contratarme una fibra con tu línea móvil y yo puedo querer hacerlo lo mejor del mundo. Pero que yo quiera hacerlo bien no quiere decir que al que le llegue al siguiente tramo lo vaya a querer hacer igual que yo. Y ya no te digo al tercero. Entonces nosotros eso no lo queríamos. Por la experiencia que teníamos con clientes que tenían otros operadores, eso no es lo que queríamos para nosotros. Entonces lo que decidimos hacer fue montar nuestra propia empresa de informática. Ahí nació MaxPhone. Era Max Systems, que era de informática, y nació Max Phone. Empezamos a trabajar nuestro operador de telefonía. A día de hoy sigue trabajando, tenemos una cartera interesante de clientes, pero ¿qué ventaja tenemos? Yo, por ejemplo, te comento, tengo un cliente que vive el verano aquí en Noya, ellos son de Venezuela, y viven 3 meses aquí en Noya y el resto del año en Valencia. El otro día me llamó, mira más, que no me funciona la línea internacional porque nos vinimos a Suiza. No hay problema, yo entro en nuestro panel de gestión, lo tenemos todo configurado, voy a su línea, la activo la pestañita, funcionando. Antes lo único que podían decir era, tienes que llamar al operador. Llamaba al operador, según las ganas que tuviera el operador de pasarle con una persona que le atendiera o no. Primero la maquinita, dale al 1, dale al 6, dale al tal, y después que el que quisiera darle al botón, que le diera.
Es decir, que tú cuando estabas en tu empresa de informática recogiste todas esas incidencias de personas que se quejaban porque con el operador no eran capaces de solucionar absolutamente nada, te diste cuenta de que había un problema, una necesidad, montaste Y tu montamos. propia Claro. operadora. No es una operadora que, ¿cómo decirlo? No es una operadora que yo quiera que coja mucho mercado, sino que a mis clientes, a los que tengo clientes desde que empecé. Tengo clientes por excavaciones, es que te pongo un ejemplo, mira, excavaciones Darío, de allí de Portosín. Ellos, yo cuando empecé llevándole el mantenimiento, cuando él, cuando yo abrí la primera oficina. O sea, yo le monté su primer ordenador al jefe en casa, que era donde hacía la facturación. Bueno, cuando yo iba a su casa a mirarle el ordenador, él tenía una niña así, debía de tener, Olaya debía de tener 2 años. 2 años la niña. Bueno, ahora voy a hacer el mantenimiento, ya tiene su oficina, es una empresa muy grande ahora. Eh, Olaya es una de las personas que está en la oficina, en la administración, y el que es así es su hijo. O sea, imagínate, yo tengo clientes que ya no son clientes, ya son amigos. Y como eso, neumáticos, Tino, o sea, un montón de clientes que ya son 23 años. Bueno, y dando buen servicio todos los años, siempre, porque Claro, eso para conservarlo en el tiempo, lógicamente, es porque es muy difícil, tienes que estar ahí es constantemente. muy difícil. Y que yo reconozco que cometemos errores. Pero también entiendo que si cometo un error, tengo que decir al cliente, me equivoqué, lo hice mal y te lo voy a solucionar. Entonces, ya te digo, tengo clientela que llevo 23 años con ellos. ¿Qué pasa? Lo que iba a lo de la telefonía. Nosotros lo que es la telefonía no es un producto que vendamos a todo el mundo. No cualquiera que viene por allí se lo ofrecemos, ni se lo vendemos. ¿Por qué? Porque como somos un operador, la gente está muy acostumbrada a dejarle deudas a los operadores. Entonces, nosotros ofrecemos nuestro producto, nuestro trabajo, ya a la clientela que tenemos de mucha confianza. Gente que son clientes que no te van a devolver un recibo, que no. O sea, no queremos que sea grande, queremos que sea buena y no tener problemas de que nos metan deuda. Entonces, en eso estamos trabajando bien, funciona muy bien y no nos podemos quejar, la verdad. No nos podemos quejar. Siguen esas empresas de telefonía y la informática operativas Sí, a sí, día sí. de hoy. La de informática es la oficina central y la de telefonía sigue funcionando también en la oficina central en pleno rendimiento. Pues bueno, con estas experiencias obviamente se te van viendo ahí unos rasgos, unos buenos rasgos de emprendedor. Al final, el saber no, recoger esas incidencias, detectar que hay una necesidad para abrir otra empresa que proporcione ese servicio y cubrir esos problemas, esa capacidad para, bueno, estar ofreciendo ese servicio de máxima calidad a esos clientes que son los que realmente te hacen a ti pues, ganar dinero y ser Ujú, fuerte. correcto. Y mientras estabas inmerso en esos dos sectores, digamos, con ese sector de informática y telefonía, empezaste a construir lo que era ese artefacto, ese producto de rescate. Ese fu- ¿Fue de forma simultánea Fue después, o eso fue después vino aún. más tarde? Sí, de la de ¿Qué teléfono. te pasó para de repente saltar al campo bueno, náutico del mar y detectar que ahí también podías aportar tu granito de arena y echar una mano con tu capacidad de ingenio? Eso fue un día que un cliente nosotros en Portosín llevamos también el mantenimiento de los barcos de pesca, y un cliente, su hermano, cayó al agua y se salvó, pero un poco más y no se salva, porque era un barco del cerco y quedó enganchado por una pierna a la red y tal. Entonces nos dijo que si había algún dispositivo para poder hacer eso. Y de ahí fue cuando empezamos a desarrollarlo. Pero bueno, de eso hace 4 años. O sea, por ejemplo, la informática fue hace 23 años. La de telefonía Max Phone fue en 2013. Después de eso, es que muchas de las empresas son necesidades de clientes míos. Por ejemplo, tenemos un cliente también al lado de la oficina que él vendía carbón vegetal. Vendía sacos de carbón vegetal. Y yo le monté la oficina, le monté todo, y un día me dice, no doy conseguido buen carbón aquí en España y tal, porque aquí es carbón más liviano y tal. Mírame a ver si podemos conseguir carbón en algún sitio.
Vamos a ver qué pasa. Me puse a investigar, tal, 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 tal. Tú Y sin estar trabajando en ese sector ni nada, 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 nada. O sea, el cliente me dijo, el cliente acude a ti con un problema, claro, me te dijo, das cuenta de que hay una necesidad de buscar un carbón adecuado claro, para el uso correcto, que quieren hacerle, lo que hay no vale, y dices, bueno, no me dedico a esto, pero déjame ver qué puedo hacer. correcto. Entonces, ¿qué hago? Me pongo a investigar, total, y encuentro un carbón que es buenísimo. Hay el marabú, que es el cubano. Hay el quebracho blanco, que es de Paraguay y Argentina. Entonces me pongo a informar, y el quebracho blanco, el mejor carbón. Voy junto a este cliente digo, encontré ahí un carbón que es buenísimo, pero viene del otro lado del mundo. Solo hay que pedirlo por contenedores. Eh, te paso el contacto. Me dice, no, eso no, yo para pedir es otro. No, 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 no me vale, no me vale. Dice, bueno, déjame verlo. Voy a estudiarlo yo y si lo veo bien, lo traigo yo y te lo vendo. Y me dice, vale, yo te lo compro cuando esté aquí. Digo, bueno, va. Así me pongo a investigar, empiezo a hablar con fábricas de Paraguay, ta, 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 ta. Y realizamos la compra de 7 contenedores de carbón. 7 contenedores de carbón vegetal. Llega el primer contenedor perfecto, segundo contenedor perfecto, tercer contenedor perfecto. Pues te digo que lo de está muy bien lo de los negocios, pero también hay lecciones en la vida que te enseñan que hay que tener mucho cuidado y no fiarse. Yo eso me lo enseñó mi pareja, Lorena. Ella era mucho más desconfiada que yo en todas esas cosas, pero me lo enseñó después, porque ella la conocí después, no en ese momento. Entonces, en uno de los contenedores, en el último contenedor, que nos llegó de Paraguay, nos lo traían a la fábrica y la consignataria me llama un viernes por la mañana y me dice, mira que el lunes te van a entregar el contenedor en la fábrica. Y yo, perfecto, porque ya, o sea, los 6 contenedores volaron. O sea, así como llegaban, volaron. Aquí en Lalín hay una fábrica que vende carbón vegetal, no me acuerdo el nombre, que todas las semanas venía a cargar el camión. Ujú. Y, y, y me dice, va a ir el contenedor el lunes por la mañana, pero va a ir la policía aduanera con él. Ah, no hay problema, sin problema. Llegamos el lunes a la fábrica, yo, la gente que venía para descargar, todos allí, esperando a que llegase el contenedor. Y eso era en Lousame, en una fábrica allí. Y miramos así para arriba, íbamos allá en el medio del monte, un coche, digo, un Renault Megane creo que era. Un Renault Megane metido en un camino de tractores que hará ese hombre allí arriba. Y pues nos podemos mirar en otro camino, otro Renault Megane. Digo, o sea, si fuera un todoterreno, pues podía estar de caza y tal. Sí, que bueno, no parecía el mejor de los sitios para pasar con un coche, ¿no? No. Entonces, nada, a los 15, 20 minutos llega el camión, meten el camión en las instalaciones y entran como 10 coches de policía detrás. Bajan de los coches como 20 y pico personas. O sea, ahí no, nadie paró a preguntar, llegaron No, de no, no, no. golpe. Así como entró el carbón, entraron detrás, pero como en las películas. O sea, yo pensé que las películas eran películas, pero no. Las películas yo creo que ya las basan en la realidad. O es que hacen mucha película ellos. Entraron allí, boom, boom, bajaron del coche, tal, tal, somos policía, tal, tal, tal. Vale, ahí está el contenedor. Entra una furgoneta, abren las puertas, un pedazo de escáner dentro, móvil. Digo, joder, esto alta tecnología, es carbón. Dice, no, no, venimos a hacer un control del contenedor. Vale, no hay problema. De los 20 y pico policías que llegaron, se pusieron botas, se pusieron unos trajes especiales, mascarillas, cascos. O sea, ni los que íbamos a descargar estábamos tan preparados, ¿eh? Y llevábamos 7 contenedores descargados. No estábamos tan preparados. Y nos dice el jefe, bueno, abran el contenedor y pónganse a descargarlo. Digo yo, ¿y todos estos? O sea, preparados así, tal, tal, no, no. Ah, no, 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 no. O sea, vinieron 20 y pico policías, todos preparados, que bueno, se pusieron allí un equipo que eso era como la NASA, no tocaron ni un solo saco de carbón. Todos a mirar. Nos pusimos a descargar, a descargar, a descargar, a descargar. Era surrealista. Nos pusimos a descargar, descargar, estamos descargando y, y de vez en cuando cogían un saco y nos decían que lo pasábamos por el escáner. Lo pasábamos, tal, tal, tal.
Sí, intentando, bueno, aleatoriamente Aleatoriamente pillar. que lo pasamos. Ujú. Pasamos uno y de repente dice uno, aquí está, aquí está, aquí está. Y nosotros, ¿qué está? ¿Qué pasó? Lo abren y sacan un paquete, sí, de kilo de dentro. Era droga. ¿Y cómo os quedáis ahí en ese momento? Quedas como, ¿esto qué es? Mira cómo quedaríamos que uno de los socios de la fábrica que estaba al lado de un policía, le dice, "Su, meteronos droga no colacao". Y todo el mundo empezó a reírse. Y el policía diciendo Tenía como, que salir la frase que llega ahí "Ah". Mira, justo al lado del policía dice, meteronos droga no colacao. Y el policía mirando como él para, tú no sabes en el problema que te acabas de meter. O sea, ninguno sabíamos en el problema que nos acabamos de meter. Porque para nosotros, no, o sea, Sí, sí, es que al final mm, es algo espontáneo y, oye, es que nosotros estamos aquí, llevamos 7 es, contenedores. Ahí están los. efectivamente. Vale, seguimos descargando, pasan Pero sacos, esto que transcurrió toda la mañana al final, toda porque la mañana. con descargar en contenedores lleva su tiempo, Sí, entiendo. nos llevó la mañana. Y esperamos a descargar, boom, 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 boom. Pasan algunos sacos, pasan otros, pasan otros. Bueno, al final del asunto es que habían metido en ese contenedor 300 kilos de droga. Claro, nosotros los quitaron allí, los pusieron allí, empezaron a sacarle Bueno, se puede fotos. encontrar en internet Sí, la sí, 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 operación. si buscan en Google Operación Reyes Magos, droga en Lousame, van a ver todas las fotos que sacaron allí. Hubo, bueno, prensa que eso obviamente está en internet, se puede Sí, sí, encontrar sí, todo. está en la prensa, ya salió todo el juicio, Ujú. ya salió todo. Pero lo que es el proceso, lo que es lo que no sabes, es lo que al final te enseñan en la vida. Porque nosotros no sabíamos, no teníamos ni idea de eso. O sea, vale, ahí, ahora lo cogen, se lo llevan y ya está. Acabamos de descargar, le sacan las fotos, se sacaban las fotos ellos con él, con todo allí. Y viene el que era el jefe de ellos y nos dice, bueno, tenemos que llevarlos detenidos. Y yo, llevarnos detenidos de qué. ¿Será que cojáis eso y que lo saquéis de aquí? Y no, 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 os venís detenidos. Y yo, a ver, estamos negros de descargar carbón. No nos podemos ni duchar. Por lo menos déjenos que nos traigan ropa para cambiarnos. Porque pasar así, en fin. Eh, me acuerdo cómo le dije yo, en plan broma, porque yo pensé que era, o sea, estaba tan nervioso que pensé que era surrealista. Entonces le dije, porque yo no me voy a duchar en la cárcel, ¿eh? En plan broma. Como, en fin. eh, él no lo cogió, él se puso muy serio y digo, bueno, me callo mejor. Nos trajeron ropa, nos cambiamos y tal. Y algo que aprendí en esta vida es que hay que prestar mucha atención a lo que te dicen. Y te explico por qué. En ese momento nos llevaban detenidos. La intención de esta gente era detenernos y ponernos a disposición judicial en el juzgado de Coruña. En el juzgado de Coruña, es un juzgado muy grande, eres un simple número. Eres un número, no hay más. Llegas allí, 300 kilos de droga en un contenedor, estas personas, ¿qué hacen? Automáticamente, prisión preventiva. No hay quien te quite menos de 6 meses o más hasta que empiecen una investigación y vean que no tienes nada que ver. Entonces, cuando nos estaban leyendo nuestros derechos, tiene derecho a no declarar, tiene derecho a tal, 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 nos dijo que teníamos derecho a acogernos a la ley áurea. Yo las otras las entendí lo que me dijo, pero esa no sabía lo que significaba, no tenía ni mejor idea. Entonces le digo yo, ¿qué es eso de la ley áurea? Y me dice él, un derecho que tienen. Digo, vale, pero dentro del derecho que tengo, ¿qué es ese derecho? Me dice que usted puede considerar esta detención ilegal y si usted considera que esta detención es ilegal, tenemos que ponerlo a disposición judicial en el juzgado más cercano. Y dije, pues yo quiero esa. O sea, yo no quiero irme a Coruña. Yo quiero que me pongas a disposición judicial en el juzgado de Noya, que es el más cercano. Y fíjate que el haber estado concentrado escuchando esa, Claro, cómo te leían tus derechos, la verdad es que no sé ni cómo se me ocurrió. Porque estaba tan nervioso que simplemente que dijo algo que no entendí y le pregunté. Le dio vuelta sin querer responderme y cuando no quiso responderme dije, ahí hay algo. O sea, algo hay ahí. Entonces, la ley áurea lo que hace es que esa detención la consideras ilegal. Entonces, como tú la consideras ilegal, ellos no pueden realizarla, tienen que ponerte a disposición de un juez que es el que diga si es ilegal o no, no ellos.
Entonces nos tuvieron que llevar automáticamente al juzgado de Noya. En el juzgado de Noya estaban de guardia, nos dieron que al día siguiente tendríamos el juicio rápido, así que ellos nos llevaron para Coruña, que era donde nos querían llevar, y nos metieron en el calabozo. Yo en mi vida había estado, o sea, ni de chaval ni nada, yo nunca tuve problemas, ni nunca estuve en un calabozo, ni nunca estuve en problemas con la policía. Entonces, no fue muy agradable estar allí en un calabozo. ¿Qué edad tenías en ese momento ya? Tenía yo ahí, ¿qué tendría? 34, 35 años, Ujú. más o menos. Y nos llevan para un calabozo de, ¿qué tendría? Metro y medio por otro metro y medio. ¿Estabas con tus compañeros de trabajo que os No, no, habían no, cada uno en uno. separados? Solamente nos llevaron a dos, a mí y al gerente de la empresa, pero era un zulo de 1 metro por 1 metro, con un asiento de cemento y una mano. Nos tuvieron allí no sé cuántas horas. Nos venían a preguntar si queríamos decir algo. Que no tenemos nada que decir, o sea, no. O sea, a la mañana siguiente nos llevan para Noya otra vez, al juzgado. Porque tú te acogiste a ese derecho A ese de la derecho ley. nos tuvieron que llevar al de Noya. Si no, nos lo habrían hecho en Coruña. Y en Coruña eres un número, en Coruña vas a la cárcel, no hay más. Y ya, cuando se demuestre de que no tienes nada, saldrás a espera de juicio. El haberte acogido a ese derecho hacía que vosotros considerarais la detención ilegal Ilegal, y por lo tanto teníais que pasar a disposición del juzgado más cercano, correcto, lo que hacía que salierais de Coruña para ir a Noia, correcto. la Tuvieron que localidad donde trabajabais, habíais vivido toda toda la vida, vuestra vida. cosa que ellos no querían. Entonces nosotros fuimos nos pusieron a disposición del juzgado de Noya. Claro, yo toda la vida en Noya, el gerente de la empresa toda la vida en Noya, todos los que habían en el juzgado nos conocían. Saben que nunca hemos tenido problemas, que somos trabajadores, que somos. Entonces, la jueza nos tomó declaración, le explicamos lo que había pasado y la jueza nos puso en libertad condicional, o sea, nos puso que podíamos estar en casa, sin fianza, sin fianza, y solamente nos retiró los pasaportes. Entonces, ¿por qué la importancia de saber esta ley? Porque si esto hubiera sido en Coruña, no había quien nos quitara 6 meses de cárcel, sin comértelo ni bebértelo. 6 meses de cárcel, 6 meses sin estar con tus hijos, 6 meses sin atender las empresas, te arruinan la vida. Si Así eres es. culpable, eres culpable, pero si no eres culpable, te arruinan la vida. Sí, Aún así te la arruinan igual, pero tuvimos la suerte esa, que nos mandaron ir para casa. Me acuerdo bien, fuimos para casa. Creo que nunca en mi vida lloré tanto de llegar a casa. Y, y nada, al día siguiente me fui para trabajar. Al día siguiente ves realmente cómo es la gente, porque de todos los clientes que tengo, creo que esa mañana y esa tarde pasaron todos por la oficina a ver cómo estaba, si necesitábamos algo, que estuviéramos tranquilos, que sabían que nosotros no teníamos nada que ver con eso. Ver el apoyo de la gente, porque te conocían. Entonces ahí te da un poquito más de fuerzas. Pero los años siguientes fueron muy difíciles. Fueron muy, muy difíciles, porque esa carga, o sea, nosotros traíamos el carbón, pero eso era un contenedor preñado. Después fuimos demostrando todo. Era un contenedor preñado. Habían cambiado el precinto en alta mar. O sea, eh, nuestro contenedor, cuando salió de Paraguay, lo examinaron. Nosotros teníamos los informes y todo conforme la policía lo examinó. Los perros antidroga lo examinaron, todo. De ahí lo subieron al barco, cortaron el precinto, metieron la droga y volvieron a cerrar. Y venía con otro número de precinto. es decir, la O sea, manipulación se produce en alta mar después de que ha pasado los antes, antes, de que, controles. antes, de que salga, antes de que salga el barco, En ese momento, una antes vez de que salir. el contenedor pasó el control, Ujú, lo que hicieron fue vaciar una parte y meter los sacos preparados. ujú. Pero eso hay que demostrarlo. O sea, si tú estás en la cárcel, si tú ellos, como querían hacer, declararnos culpable y tú estás en la cárcel, tú no tienes forma de demostrar eso. Yo al día siguiente, automáticamente Paraguay, mándame esto, con la fábrica que nos hizo el carbón, mándame esto, y coges la información y la puedes presentar en un juzgado. Pero si tú estás en la cárcel, ¿cómo haces eso? No hay forma, no hay forma. Entonces, yo demostré que el precinto
Y lo del precinto, yo lo que tengo es que soy una persona que, como yo no creía en esas cosas, ¿no? Ni le presto mucha atención, pero como Virgo, que dicen que soy muy Meticuloso. Si te gusta esa, controlar bien todas las fases yo del todo, proceso. todo, todo, Ujú, todo lo repito muchas veces. ujú. Entonces, lo de que el cambio de precinto, ni mi abogado se había dado cuenta. Teníamos un expediente así. Pero tú enseguida viste que habían cambiado el Después de precinto. leerme, creo que son 2.500 páginas, creo que me lo leí 5 veces. Y a la quinta vez, después de leerlo tanto, digo, no, pero este precinto no es el otro. Porque un precinto estaba al principio y el otro. Hasta que llamó al abogado, mira, el precinto con el que salió, con el que hicieron los controles y demás, no es el precinto con el que llegó. Y dice, "Pero es que eso ya está claro, una alteración de precinto, ya es una alteración Y se fueron presentando las cosas. Pero es que si tú estás en la cárcel, tú no tienes forma de hacer eso. Y un abogado, por mucho que le pagues, por mucho que quiera ayudarte, un abogado tiene su trabajo, tiene sus juicios y tiene su todo. No se va a leer el expediente 5 veces, ni de broma. Se lo leerá una y cogerá los puntos que le hace falta para el juicio, pero nada más. Y yo considero que mi abogado es muy bueno, pero cada cosa es como es la realidad. Entonces, nosotros fuimos juntando pruebas, fuimos presentando pruebas en el juzgado. Por ejemplo, otra de las pruebas que había, que mm, parece película. O sea, tú lo ves en una película y dices, "Jo, vaya película". Pero es que fue real, o sea, yo lo viví. Entonces, nos ponemos a ver y yo me llega el informe, conforme llega, o sea, de la consignataria. Justo el viernes me mandó los informes conforme el contenedor llega al puerto, lo firma el que lo recibe en el puerto, lo firma el que hace la primera inspección junto con el policía del puerto, que abren la puerta, ven que no hay nada y lo cierran. Y esa inspección tenía que estar el capitán del barco también. Yo veo el informe y solamente está firmado por dos. Digo, pero aquí no está el capitán. Y el capitán es el que tiene que firmar conforme se entregó el contenedor. Se lo digo al abogado, el abogado presenta, por favor, queremos que esto se trata, porque no está firmado. Bueno, a los 2 meses, 3 meses, de parte de la policía, llega el mismo informe firmado por el capitán, con las tres firmas. Y digo yo, pero es que yo tengo conforme está firmado por dos, o sea, yo no puedo borrar esta firma, porque ahora hay tres. Entonces, yo se lo digo al abogado, el abogado solicita que declaren el agente, el del puerto y el capitán. Declara el primero el agente que sí, que se había firmado, que estaba bien todo. Declara el del puerto que sí, que se había firmado, que estaba bien todo. Claro, ellos lo que no contaban es que iba a declarar el capitán por videollamada. Entonces declara el capitán por videollamada y dice que él no firmó en ningún momento ese papel. Y tú estás allí y estás diciendo, la justicia es la que tiene que estar diciendo la verdad, que son los que están sentados ahí, los que la jueza le está preguntando, que en teoría son los que le tienen que decir la verdad a ella, para cogerme a mí si soy un delincuente. El capitán del barco le está diciendo que le están mintiendo. Ujú. Después se excusaron diciendo que no se firmó ese día, que lo firmó otro día. El capitán dijo muy clarito, yo no he firmado ese documento. Después se hizo lo del test de la letra y tal, y no lo había firmado. Entonces dices tú, Había ya o sea, unas cuantas ya irregularidades en todo el muchas, proceso muchas, muchas. que apuntaban que a lo mejor, pues eso. Y ya el colmo fue después ya cuando, cuando ellos vieron que nosotros empezábamos a presentar toda la documentación conforme había muchas irregularidades. Porque un contenedor tiene que salir de origen y tiene que llegar al origen sin que lo toque. No puede haber ninguna irregularidad. Pero había tantas que ya lo que siguiente que pasaron a hacer es, yo por ejemplo me iba a una avería, salía a las 6, iba a una avería a una empresa y a lo mejor se me retrasaba un poco y salía en invierno, venía a las 8, 8 y algo. Yo venía en mi coche y eso después lo presentamos al juzgado también. Yo venía en mi coche y de repente se me cruzaba un coche delante y otro detrás. Bajaban dos tipos del de delante, dos tipos del de atrás y a mi coche, a petarme, pum, pum, pum. Declárate culpable. Di que eso es tuyo.
si no vas a tener problemas. Las primeras veces fue así. Las O primeras sea, veces fue así, una, amenazando. o sea, una vez que te inculparon, en tu día a día normal, me dices que la gente te iba a petar el coche o a perseguirte, La gente te, pero sobre te todo, han llegado a agredir físicamente. primero te amenazaba, como declárate culpable porque si no va a haber consecuencias. Como eso no pasó, después sí, después ya automáticamente, ya, claro, tú por muy machito que seas, y no me considero una persona que tenga miedo, pero, o sea, o sí, no había más. Entonces, El proceso al final se acabó, saliste inocente sí, sí, y eso, o sea, no tuviste nada que ver en eso. Y alguna vez volviste a ver a esta gente que te amenazaba para que te declararas culpable. ¿O eh, pudieron perdonar, o sea, les perdonaste o vinieron ellos a ya, disculparse contigo por esa no, no, actitud? no, O... no, no, porque eso o sea, no era tanto la policía que vino a hacer la descarga, que eran los que llevaban la investigación, eran más los que trabajaban en puerto. Pero sí llegaron a agredirme, sí, ya te digo, damos fotos en las que yo tenía el cuerpo morado. Tú, por muy machito que seas y por mucho que sepas hacer, eran cuatro personas contra uno. Sí, sí, o sea, podías darle a uno y rapabas tres. No, no hay más. Los números son claros. Entonces, yo llegué al punto yo ya no vivía con mi exmujer, pero llegué al punto de tener que poner seguridad privada en la puerta de casa. O sea, personas que estaban todas las noches en la puerta de mi casa para que nadie fuera junto a mis hijos. Porque había claro peligro de que alguien pudiera entrar y hacerte cualquier Claro, cosa. a mí me cogían, me amenazaban, te daban una paliza, ¿qué tal? Ya aprendías a defenderte, después yo también me puse seguridad a mí, ya venían también conmigo dos personas y Esto todo viviendo en donde has vivido siempre, en olla, ¿no? en olla, En el mismo sitio. en olla, todo en olla. Y ponía seguridad en la puerta de casa. No, fue duro, ¿eh? Fue, fue complicado y fue duro. Duró unos cuantos años. Estuviste con el proceso Desde hasta que que se cerró finalmente, desde que pasó todo hasta que se cerró, 7 años, 7 años. 7 años En lo gastando, que es el proceso judicial, digamos, ¿no? claro. Pero algo que no veo que esté bien en este país, mm, porque no lo entiendo, no entiendo que puedan hacer eso. Yo tenía dos empresas trabajando como empleados. Sí, a mí me dejaron en libertad, o sea, me dejaron en libertad, Que es con la retirada del pasaporte. claro, Durante esos 7 años sin poder viajar correcto. ni moverte dentro Pero de España. lo siguiente que te dicen es todos tus bienes embargados, las cuentas de la empresa bloqueadas, solamente puedes ir al banco y retirar 1.500 euros, que es con lo que tienes que empezar a vivir. Que fue lo que dije yo. ¿Y qué hago con 1.500 euros si los empleados ya cobran más? Piso embargado, cuentas de las empresas congeladas, eso durante 7 años. O sea, yo tuve que empezar, salir del juzgado, al día siguiente ir a retirar los 1.500 euros que me dejaban y de ahí empezar de cero. O sea, seguir manteniendo las empresas, tuve que pedir un crédito personal para poder seguir enlazando y pagándole a la gente y de ahí empezar otra vez de cero. Hasta 7 años Es decir, después, tuviste que endeudarte para poder mantener la economía de las empresas, para que, cubrir si- esos costes que tenían las para que empresas, siguieran digamos. trabajando. ¿Por qué? Porque esas empresas eran las que generaban para yo poder pagarme el abogado, para yo poder pagarme la seguridad. Sí, y entiendo que a lo mejor también a nivel económico, pues bajó un poco la actividad, a lo mejor. No, en eso no. No. La gente En siguió eso la apostando gente, de que tú... todos, 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 todos. Eh, es más, mira, a día de hoy, cuando yo empecé en Noya con la tienda de informática, había 5 tiendas, 5 o 6 tiendas de informática. Éramos bastantes. A día de hoy solamente estamos nosotros. Y le hacemos el servicio técnico a muchas otras tiendas de electrodomésticos y demás. En eso, lo que es la clientela, siempre se portó bien con nosotros, siempre, Ujú. siempre fue buena con nosotros. Entonces fue una época muy complicada porque estaba lo del juicio, eso fue mucho estrés, era volver a levantar todo, seguir trabajando, pagar al abogado, pagar esto, pagar lo otro.
Y en ese momento, cuando yo creo que peor estaba, porque la verdad es que con todo eso, lo que te quita ganas es hasta de trabajar. O sea, yo pasaba una temporada que no me quería, o sea, creo que pasé una semana en cama que no me levanté de cama. Pero nada, vuelves a enlazar, vuelves a seguir, y justo en ese proceso, cuando peor estaba, que fueron ahora, por ejemplo, lo del carbón salió el juicio hace 2 años, y con el barco empecé hace 4, con la empresa de Mass Nautic. Justo en ese proceso, cuando empecé con lo del barco, justo un año antes, conocí a la que era mi pareja actual. Y Lorena. Y, y me ayudó mucho. Me ayudó mucho porque me ayudó a verlo de otra forma, a verlo y a mejorar. A mejorar en el sentido de, ya estabas desmoralizado, ya estabas tal, y ella siempre estuvo ahí en el proceso, el proceso antes del juicio, los nervios antes del juicio. Fueron 3 días de juicio en Coruña, uno detrás de otro. Fue una persona que siempre estuvo ahí y la verdad es que me ayudó a mejorar. Y, y el barco, aunque fue una idea así, fue una idea de a ver qué se puede hacer, qué se puede conseguir, realmente en principio no le di importancia al barco. Bueno, ya miraremos a ver lo que podemos hacer porque tengo esta empresa, tengo esta y no tengo tanto tiempo. No tengo tanto tiempo. Pero a ella sí le gustaba mucho la idea del barco y sí me hablaba del barco. Entonces tuvimos ahí una pequeña crisis en la que lo dejamos y en esa crisis fue cuando yo, al no estar pensando en otras cosas, me centré en el barco. Y se puede decir que también gracias a ella, hoy en día tenemos ese barco. Porque yo me centré en el barco para sentirme mejor y me centré en el barco porque quería que ella viera que, que ese barco iba a funcionar. Entonces, si yo soy el que lo inventó, ella es la que me empujó. Entonces, este Ujú. barco tiene, ¿cómo decirlo? Es una empresa, es un negocio, es un beneficio, pero tiene su parte de cariño, de recuerdo, que también está ahí por ella. O sea, ella también forma parte de eso y siempre formará parte de eso. Siempre, sí, siempre, Es increíble, ¿no? Como cuando llegas a tu peor momento, esa semana que ya no te quieres ni levantar de cama, tanto sí, tiempo arrastrando el juicio, pues gente que incluso eso, que te puedan parar por la calle, pegarte o amenazarte, no, eso fue, ¿sabes? Te cambia la vida radicalmente. Una persona, pues que hay injustamente detenida, no tiene nada que ver con todo eso, tu nivel emocional y psicológico te tienes que venir abajo. mucho, mucho, mucho. Eso es, Eh, llegas a un punto en el que, pasas de estar teniendo pues una vida bueno, normal, con tu trabajo habitual, tus empresas, y de repente, pues de un día para otro, una mañana en el trabajo, se te cae todo. Se todo, te cae todo, todo, te vienes todo, abajo y acabas todo. en la mierda, metido en la mierda. Peor aún, peor, Y con ganas de nada. De nada en el sentido que llegas a ir a trabajar porque tienes que ir. Porque tienes que ir, pero a veces me sentaba allí en la oficina y creo que pasaban las horas y ni una tecla de teclado tocaba. Entonces, en ese momento cuando peor estás, cuando más... Y es curioso porque yo siempre fui una persona que nunca creí en eso yo creí que una persona hay que conocerla y demás, pero cuando peor estás, cuando ya dices tú, no sé por dónde tirar, no sé por dónde ir, no sé qué hacer para solucionar este problema, eh, una conocida me dijo, no, que llega una amiga mía, si me podías hacer el favor de recogerla en el aeropuerto. Me digo yo, sí, claro, no hay problema. Y la llevo al aeropuerto, está esperando, y así es como conocí a Lorena.
Mm, Es que es increíble. Es sí, decir, cuando es una peor persona estás. que habéis conseguido una conexión que ha hecho que tú hayas pasado de esa situación, que es, vamos, estás en un pozo, a empezar a trabajar y en el proyecto que tú me dices, no tengo tiempo. Mm, Y parece que no, pues vas a seguir ahí en el pozo. Y de repente empiezas a meterle ganas, trabajo, ganas, trabajo. mm. ¿Cómo el factor humano, cómo una persona nos puede ayudar? Que fue tan curioso esto que lo recuerdo con mucho cariño, ¿sabes? Porque yo fui a buscar a una amiga que venía por 15 días a- al aeropuerto. Y yo la vi salir por la puerta del aeropuerto y yo me enamoré en ese momento de esa mujer. En ese momento. Fuimos a cenar porque era el cumpleaños de otra conocida, fuimos a cenar y desde ese momento encajamos. Desde ese momento esa persona mm, me hizo mejorar. Y fue Sí, qué importante es al final, en cualquier situación encontrar gente en la vida. Sí, 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 sí. Muchas veces lo he pensado, muchas veces lo he pensado. ¿Que por qué? Porque yo no quería nada de eso, no. A lo Y mejor durante mucho tiempo te acostumbraste a lo mejor a enfocarte solo en yo. en ti, en Ese hacer las es, cosas bien, exacto. controlar bien todo, Yo todo. estaba acostumbrado a hacerlo yo todo. Claro. No necesitaba a nadie, Y de ni. repente te diste cuenta que alguien te quería ayudar. Sí, y que te quería ayudar y que quería lo bueno para ti. Y que se preocupaba porque fuera bueno para ti. Entonces, yo lo pienso ahora muchas veces digo, pero ¿por qué encajábamos tan bien? Porque. Y hablando así con una persona me dijo, hay algo en esta vida que es eso, eh, que hay que creer en la reencarnación, cosa que yo tampoco no creía nada de eso. Me dice, en la reencarnación hay un término que es almas gemelas o llamas gemelas, que es que dos personas tienen el mismo alma. Y a mí me pasó con esta persona. Yo creo que encajamos en todo, en todo. Y a mí me ayudó, o sea, yo mejoré como persona, recuperé quién era, recuperé lo luchador que soy. O sea, tú puedes tener muchos proyectos en la vida y puedes hacer muchas cosas, pero llega un momento en el que te sientes que ya no puedes más. Y ahí, si tienes la suerte de que llegue una persona así, es la que te levanta. Y tiempo después, cuando tuvimos esa separación, yo sabía que a ella le encantaba la idea del barco, yo sabía que a ella le gustaba que yo lo hiciera y, y lo hice. Lo hice. O sea, le dediqué horas, horas y horas. Terminaba de trabajar, cerrábamos lo que era la oficina y me ponía con el barco hasta las tantas. Boom, 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 boom. Hasta que salió el barco. Y, y gracias a ella. O sea, una de las empresas más importantes que tengo, que es la de Mass Nautic, es gracias a ella. La persona que soy ahora es gracias a ella. Y cómo me ayudó a enfrentarme al juicio, a todo, es gracias a ella. Bueno, pues es bueno, Sí. conmovedor ver que conociendo a una persona que tiene, pues, que te apoya y que ves que te ayuda a mejorar como persona, al final has aprovechado mejor tu capacidad de trabajo junto con ella Sí, porque ella me retaba. para... Ella es una persona que te reta, para- que te hace sacar lo mejor de ti. Y, y ella fue lo que hizo. Y fíjate que tú ya tenías pues, la empresa de informática, de telefonía y no, tampoco tenías por qué embarcarte en nada nuevo ni en iniciar ningún proyecto nuevo, pero con con su apoyo y al ver tú Mm. que a ella también le interesaba, Sí, fíjate, ahora mismo, claro, el tema de los dispositivos náuticos entiendo que está creciendo como la muchísimo, espuma. muchísimo. Le estarás dedicando a lo mejor incluso más horas que a todo la telefonía y la tienda informática, Le mucho dedicamos. O más. sea, la empresa creció mucho, mucho. eh, y es que es curioso porque lo que más recuerdo tengo del barco
de todo el proceso no fue la fabricación, no fue las entrevistas, no fue salir en la televisión, sino que cuando salimos en la televisión fue lo que ella me dijo de estoy orgulloso de ti. Esa es la parte que... Entonces, mm, siempre, siempre espero que todo el mundo llegue a encontrar una persona así en la vida, porque es la que nos hace crecer. Sí, Yo sí. creo que esa es la palabra, crecer. Al final, bueno, detrás de proyectos grandes, tú lo sabes perfectamente, están las personas y de las personas y del factor humano es muchas veces donde El, salen las mejores cosas. Tú lo sabes. el inventor de Mercedes fue por su mujer y por eso se llama Mercedes, los coches. Fíjate. Eh, Pues mira, no lo conocía ese detalle. sí, 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 sí. O sea, la marca Mercedes era el nombre de la mujer del inventor del Mercedes. Y yo aquí, ya te digo, todo esto fue gracias por el apoyo que me dio, con mis muchas pataleras y metidas de pata. Pero yo soy muy... se me ocurre una idea y de, va, venga, ya, boom. Y ella era la conciencia que venía y de, "Shh, para. Vamos a verlo, frena, estúdialo, míralo, y si está bien, se hace". Entonces, creo que era una persona que me equilibraba. Ujú. Lo que me dijo esta gente, una llama gemela. Y me lo dijo. No, no todo el mundo la llega a encontrar en la vida. Y me gusta el término ese de es un alma en dos cuerpos. El mismo alma en dos cuerpos. Me gusta pensar que es así. Es realmente, bueno, no conocía esa historia toda detrás de cómo yo pensaba, bueno, habrá empezado a trabajar muy temprano, de joven, a construir el barco y lo ha perfeccionado poco a poco, pero realmente empezaste en eso viniendo de una situación dura. Uf, No fue cuando... todo o que podías tener algún inversor, pero nada No, de no, eso, no. nada de eso, nada Y de el eso. inversor, ya te digo, El inversor fue tu bolsillo el y... inversor fuimos yo, Ricardo, y el y otro socio que había, que era para el que era el primer barco, el que nos realizó las pruebas. Pusimos 1.500 euros cada uno. Y de ahí vinieron las pruebas, los ensayos y los errores. Y de ahí lo paramos un poquito. Fue cuando pasó esto y cuando, para poder yo estar bien, le metí horas y nació el primero. Y de ahí fue ya un éxito para adelante. ¿Tenéis alguna página web ahora mismo para poder En comprarlo en redes. en redes? En Instagram, en TikTok, ahí tenemos lo de Maxnautic, Max Systems. Y página web tenemos la de maxsystems.es. Pero es que no sé, la vida nos sorprende muchas veces. Y, y es así, no tanto lo listos o inteligentes que seamos para hacer negocios, sino que muchas veces es encontrar a la persona que nos va a ayudar. Eso es, yo creo que es el secreto de todo, de todo. Bueno, pues yo creo que es una reflexión muy interesante. Has contado una historia de mezcla mucho emprendimiento, cómo superar las Sustos, adversidades, sustos, eh, estar muy atentos, porque el estar muy atentos a veces y sí, escuchando muy bien te puede salvar de situaciones difíciles. Y bueno, la verdad es que se puede aprender muchísimo de esta conversación contigo en el terreno del emprendimiento, pero yo creo que también un poco en el terreno de la vida en general, ¿no? sí. Yo siempre, cuando hablábamos yo y Lorena, siempre lo decía, ¿no? De cuando conoces a una persona, lo mejor es hablar poco y dejar que hable. Porque ahí es donde vas a ver qué persona es. Ujú, Y, y prestar atención a lo que dice. Y en este caso, cuando me estaban leyendo los derechos, por prestar esa atención, fue lo que nos dio... O sea, Lorena no pasó esa parte de mi vida, porque eso ya pasó antes, pero sí ella estuvo en la parte de conseguir pruebas, los juicios, y ahí siempre tener una persona que te apoye ujú. es
lo importante. Porque al final, por mucho que hagas, por mucho emprendimiento que tengas, por mucho que llegues a hacer, de aquí no nos llevamos nada. Y, y Sí, los bienes materiales los puedes disfrutar en el momento, pero a largo plazo correcto. una persona si no tiene un apoyo moral o un sustento que alguien a quien recurrir de vez en cuando, Sí. no Y se puede llorar. no, Se puede llorar, pero al final los bienes materiales no te van a consolar no. cuando estés pasando Y, un y, mal momento. y algo que aprendí, y te lo digo porque, mira, yo hasta que conocí a esta persona no iba ni de vacaciones. O sea, yo era todo trabajar. No todo es trabajar. Trabajar está bien y hacer las cosas, pero vive la vida también mientras que puedes. Un equilibrio, ¿no? Buscar un Sí, equilibrio. con la persona que quieres, Ujú. disfruta la vida, porque por mucho que trabajes, por mucho que guardes ahí en el cajón, eso se va a quedar en el cajón. Tú no. Tú vas a ir al otro cajón, que es peor. Entonces, disfrútalo. Disfrútalo con la persona que tienes al lado y que lo merece y que mereces disfrutarlo, porque la vida es muy corta. Así es, así es. Bueno, yo suscribo completamente todas esas palabras. Y bueno, ya para ir terminando, no sé si quieres anunciar, bueno, algún nuevo proyecto que a lo mejor que va a dar a luz o alguna novedad de este dispositivo que tienes pensado incorporar de aquí a futuros Pues años. Puede ser, no sé, algo que reinvente un poco el mercado. no, a ver, no podemos dar muchas pistas porque no va a ser que se nos adelanten, Claro. pero sí tenemos grandes mejoras para él. Tengo ahora una entrega de ellos en República Dominicana para un barco muy grande, que van a ir varios dispositivos en el mismo barco. Tenemos entregas en Latinoamérica. Tenemos... va muy bien. Bueno, Y que cada vez es más accesible en en sí, cualquier sí, sí, puerto o sí, lugar sí, marítimo. sí, tú vas a Portosín y casi todos los barcos lo tienen. Vas a Laredo y hay un montón de ellos. El otro día fui a Huelva, a Isla Cristina, a llevar otro. Croacia, o sea, un montón. O sea, no fabricamos todo lo que se vende. Y, y nada, y proyectos nuevos, emprendiendo y ahora a ver si montamos algo en Colombia también, un país que me gusta mucho. Y ahí, vamos, poco a poco, lo que queda. Bueno, pues nada, muchas gracias, Máximo. Ha sido un placer hablar E contigo aquí, igualmente, con vosotros. conocer esta historia impresionante de, bueno, una lección magistral de la vida, vamos, diría yo. Creo que es la mejor forma de llamarle a este momento. Se aprende de eso. Yo, Sí. hasta que me pasó todo eso, era ingenuo en desconfiar. Sí, claramente sí. Bueno, pues nada. Apoyad este vídeo, muchos likes. Sabéis que podéis, obviamente, poner vuestra opinión por comentarios, como siempre. Esperamos que os haya gustado este primer vídeo, que al final estamos inaugurando el canal con Máximo. Nada me podía hacer más feliz que traerlo aquí porque ya sabía bueno, tenías ahí esas ganas de venir y este proyecto que cuando te conocí la otra vez, que por cierto, está el vídeo en Ruedecita en Superstar Show, ahí tenemos una pequeña entrevista de Sí, unos 30 minutillos, lo podéis buscar también. Vamos, y aquel día que hablé contigo, yo dije, joder, que este tío tiene ahí algo que le tiene que funcionar muy bien. No sé cómo lo ha montado, pero ya dije, no, no, este hombre sabe bien de lo que habla. Tiene ahí algo muy bueno. Y bueno, vamos, que yo me quito el sombrero. Una lección también de emprendimiento, mucha gente que quiere apostar y hacer las cosas por su cuenta. Oye, pues muchas veces no es solo trabajar, lo que tú dices, que está bien, pero hay que buscar un equilibrio, ¿no? Buscar un equilibrio y que no solo sea centrarse en todo el dinero, el trabajo, el generar, el producir, sino que buscar el equilibrio y buscar esas personas que te apoyen y con los que tú te sientas bien para compartir la vida y para compartir el correcto. amor, las experiencias ¿Qué es y lo que nos vamos a llevar? exactamente. Bueno, pues lo dicho, gracias por vernos, sentiros libres de comentar cualquier cosa y nos veremos en el siguiente episodio. Chao.